Como decía, la iglesia, la comunidad en Cristo, es bueno que nosotros apreciemos el estar juntos, el convivir juntos y el vernos. La cercanía de unos con otros nos fortalece, nos anima y nos da aliento para continuar adelante. Hoy me gustaría compartir un poco cosas que igual todos sabemos, pero que a veces recabamos poco en pensar y en poder reflexionar para que esto pueda girar un poco nuestra forma de vida. Vamos a hablar un poco acerca del concepto que tenemos de vivir. Cómo vivimos nuestra vida, hacia dónde nos enfocamos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos llama mucho la atención, a qué dedicamos nuestro tiempo, qué es lo que nos preocupa en nuestro interior, ¿no? Nosotros no sé si somos capaces de reflexionar en la manera en que la Biblia en muchas ocasiones nos enseña. Yo soy un aficionado y alguien que se apasiona leyendo el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios. Esos dos libros a mí me han enseñado mucho a pensar, sobre todo a reflexionar cómo es la vida. Y en la medida en que nos vamos haciendo mayores, la vida como si de manera natural se asienta en nosotros y nos ayuda a reflexionar de una forma diferente a cuando éramos jóvenes. Yo cuando era joven, hace mucho tiempo, no pensaba. Pero ahora que me he hecho mayor, ahora pienso sin pensar, sin querer. Ahora pienso y reflexiono, no sé por qué. Pero es así, ¿no? Yo ya tenía un poco preparado lo que iba a compartir hoy, pero ayer por la mañana hablando con Mari Carmen, aquí Mari Carmen, la mujer de Bernardo, me contó una noticia que a mí me sorprendió y me llegó, me escoció. Un familiar de Cristóbal, el pastor de Málaga, falleció de manera repentina, ¿no? Fue una cuestión muy difícil, con 48 años. Y cuando Mari Carmen me estaba contando la historia, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo es la vida y la manera en que nos sorprende, la manera en que nos viene y nos desbarata todo lo que nosotros tenemos planteado, ¿no? Y un poco que afirmó o confirmó un poco lo que os quería compartir en esta mañana. El título de la predicación que yo le he puesto es ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva a buscar a Jesús? ¿Y qué es lo que se asienta en nosotros como concepto de vida? Porque el concepto de vida depende de dónde nos surtamos para comer, dónde bebemos, pues se va a hacer nuestra personalidad y nuestra forma de pensar. ¿Qué es y de dónde nos alimentamos? La alimentación físicamente juega un papel muy importante. Depende de lo que comas, pues estará un poco más nutrido o menos nutrido. Depende de lo que bebas, vas a estar un poco más o más mal. Pero es importante que nosotros podamos reflexionar como creyentes, porque no nos queda otra forma que reflexionar como creyentes que hemos depositado nuestra confianza en Dios. Porque para reflexionar como reflexiona el mundo, pues ya lo tenemos claro. Es decir, nacemos, nos esforzamos, trabajamos, amontonamos y nos morimos. Si alguien tiene otro final, que me lo diga. Pero no hay mucho. Y para colmo, cuando uno lee el libro de Eclesiastés, como que le entra un poco de depre, ¿no? Es decir, lo lees y si no fuera por ese final tan majestuoso que tiene al final del libro, un poco que te deprimes, ¿no? Porque el hombre dice, no hay nadie que haya vivido, tenido y que no haya quitado nada al deseo de su corazón y de su vista de todo lo que yo haya tenido a tener. Sin embargo, termina diciendo, pero no le encuentro sentido a la vida. Y para mí,
en muchas ocasiones cuando lees ese libro llegas a pensar que dónde está el sentido de nuestro esfuerzo, el sentido de nuestro sacrificio, de nuestro compromiso por tener todo aquello que al final, de una manera inesperada, de una manera sorpresiva, se va. Y se ha llevado todo nuestro sacrificio, se ha llevado todo nuestro esfuerzo, se ha llevado todo nuestro compromiso y cuando menos te lo esperas y no avisa, te vas. Porque lo que no nos gusta a nosotros reflexionar es el final de nuestros días. Algún día nos moriremos. No sé si nosotros eso lo hemos pensado, pero ya cuando somos mayores lo pensamos. Algún día nos moriremos. Algún día no estaremos aquí. ¿Cómo enfocamos nuestra vida para ese final? Si no es, fijaros que la reflexión del libro de Eclesiastés se hace, hace más de 2000 años con respecto a nuestra experiencia de vida hoy en día. Sin embargo, parece que el hombre se sienta sobre lo alto de un pedestal, de un monte y observa la vida y saca unas conclusiones que después de 2000 años, cualquiera de nosotros puede reflexionar con la misma sensibilidad, con el mismo sentido que él. La vida es y no es. Y es un sufrir para uno, un alegrarse para otros, una injusticia para unos, una justicia para otros, y resulta que a veces la justicia que le tiene que venir a unos le viene a otros y la injusticia que le tiene que venir a unos le viene a otros. Y a veces este final a nosotros no nos gusta porque en muchas ocasiones vivimos con un concepto de vida equivocado a la fe que hemos decidido vivir. Y dice que alrededor de Jesús se encontraron un montón de gente en el Evangelio de Juan. Y dice así, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al 24. Dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vino y no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que todos estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ese texto, que es un texto muy comentado en el libro de Juan, es un capítulo entero, habla de que la gente había estado viviendo y experimentando el milagro de los panes. Y la gente buscaba a Jesús. Pero el motivo por el cual buscamos a Jesús habrá que encontrarlo dentro del concepto que tenemos de vida. Y cómo entender nuestro servicio a Dios por medio del concepto que tenemos. Dice uno de los evangelios que en muchas ocasiones nosotros nos podemos angustiar por la comida y por el vestido. Y no es algo que solamente se preocupen los marcianos, nosotros también nos preocupamos. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Pero cuando eso se hace fuera de un espíritu de fe y de confianza en Dios, estamos en un problema. Porque tenemos un concepto de vida muy natural y muy terrenal. Porque podemos entrar en la dinámica que entra todo el mundo. Que lo natural y lo terrenal es lo que nos preocupa. Y esa no es la fe que hemos elegido, aunque esto nos pueda causar cierta contradicción en nosotros, pero yo quiero que todos nosotros y la gente que nos escucha podamos aprender que el concepto de vida que hemos elegido vivir conforme a la fe tiene que estar relacionado con nuestra confianza y nuestra entrega a Jesús. Y que el interés por el que buscamos a Jesús sea un interés no material. Porque esta gente le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuándo llegaste acá?
Y el Señor no le responde. ¿Cuál es nuestra preocupación acerca de Jesús? ¿Qué cosas son las que nos preocupan? Pero Jesús siempre nos va a contestar no de acuerdo a lo que le preguntamos, sino de acuerdo a lo que Él ve en nuestro corazón. Ya sé por qué me buscáis. ¿Habéis pensado alguna vez en esa frase? ¿Podéis pensar por una vez que Jesús sabe por qué le buscamos? Sin preguntarle, Jesús sabe por qué le buscamos. Y a veces para nosotros el problema está en que para entender las cosas de Dios, que son espirituales, hay que vivir una vida espiritual. Y una vida espiritual no es vivir en el cielo, sino vivir en el suelo con la confianza en Dios. Vivir en el suelo con la confianza en Dios. Es importante que nosotros podamos ver que nuestro concepto, en cierta ocasión, también vivió su experiencia. ¿Sabéis que Jesús es tentado y llega, como dice mi amigo de Lola, el boli, llega el mangui, él le dice el mangui, llega el mangui y te tienta, te quiere engañar. Jesús en cierta ocasión dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El creyente, hermanos, se tiene que acostumbrar. ¿De dónde te quieres alimentar? ¿Cuál es tu comida? ¿Qué tipo de comida comes? Porque depende de lo que comas, muchas veces somos lo que somos, ¿no? Si tú comes, trabajas y te comprometes para tener una vida normal, el final ya lo conoces. O antes o después morirás sin fe y morirás sin esperanza. Pero si tú intentas que tu comida, tu preocupación, sea vivir conforme a la fe, con las exigencias que la fe te pide y te demanda, que es muchas veces en la contradicción en que entramos. Por eso decía yo al principio que depende del concepto de vida que hayamos elegido vivir y cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir nuestra fe? ¿De acuerdo a una vida terrenal o de acuerdo a una vida espiritual? La vida natural tiene su requerimiento y tiene sus demandas y tiene sus exigencias. Trabaja, 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 trabaja y trabaja. Y cuando termine de trabajar, sigues trabajando para tener más. Pero el final es el que todos sabemos. Que vivimos vida en muchas ocasiones sin sentido. Que no tiene un argumento trabajar, 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 preocuparte por trabajar, por tener y finalmente te mueres. Yo no he elegido esa forma de vivir cuando decidí servir a Jesús. Cuando decidimos seguir a Jesús, quizás en nuestro caminar en muchas ocasiones nos falte mucho de lo que la gente quiere tener. Pero habrá que conformarse, vivir con menos, o vivir sin algo, o vivir sin aquello. Porque principalmente hemos elegido vivir una vida de fe. La vida terrenal ya sabemos lo que nos exige, ya sabemos lo que nos demanda, y ya sabemos que tiene fecha de caducidad. Entonces hay una diferencia entre tener conceptos terrenales y naturales o tener conceptos eternos. Los conceptos terrenales tienen fecha de caducidad y nos demandan un continuo sacrificio para luego dejar todo. Fíjate muchas veces cómo trabajamos. Para luego dejar todo lo que ha sido nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro compromiso, nuestro amontonar
A alguien que no ha puesto ni pizca de esfuerzo en todo eso que tú has llegado a tener. Y que se puede perder a los 40, a los 50, a los 70 o a los 100, pero se pierde. Y muchas veces nuestra gran preocupación es poder decir, ¿quién va a administrar todo esto que a mí me ha costado tanto esfuerzo conseguir? Eso nos pone tristes y nos pone un poco reflexivos y nos pone en nuestro sitio, es decir, ¿quién se va a hacer cargo de todo lo que yo he llegado a amontonar? Eso es a lo que nos lleva a tener un concepto natural y terrenal, que siempre nos va a exigir más, pero sin un premio, porque al final nos vamos con una mano adelante y otra atrás. Nos vamos sin nada. Nos vamos sin nada, absolutamente sin nada. Y sin saber a dónde, que es lo peor. Pero los conceptos eternos son para siempre, que es a donde a mí me gustaría dejaros estas reflexiones de Cristo. Ya sé por qué me buscáis. Me buscáis porque habéis probado el pan y os saciaste y queréis volver a comer del mismo pan. Pero ese pan tiene una fecha de caducidad. Ese pan no va a solucionar vuestro problema. Aquella mujer samaritana que se encontró con Cristo dijo, dame siempre ese agua para que no venga aquí a sacarla. No entendió nada. Y Jesús, viendo que no había entendido nada, le dijo, ve y busca a tu marido, a ver si soy capaz de aclararte. No, pero no le contestó lo que la mujer le preguntó. Dame de ese agua que yo venga aquí a sacarla, para que no venga aquí a sacarla. A veces la dificultad de entender lo que Jesús trata de enseñarnos en los evangelios depende del concepto de vida que nosotros tengamos. Si tenemos un concepto de vida natural y terrenal, mucho de lo que vamos a encontrar en el evangelio no lo vamos a entender porque tiene otros propósitos divinos y espirituales y eternos. Y para entenderlos nos tenemos que sumergir en ese tipo de conceptos y de maneras de vivir para entender lo que Jesús quiere enseñarnos. Entonces, hay dos tipos de panes. El pan natural y el pan espiritual que sale de la boca de Dios. El pan natural ya sabemos a dónde nos lleva y el pan espiritual también. Depende. Lo que no podemos es estar entre Pinto y Valdemoro. ¿Sabéis esa anécdota, no? Todos sabéis esa anécdota entre Pinto y Valdemoro. No podemos estar nadando en dos formas, no podemos estar viviendo de dos maneras, no podemos servir a dos señores, no podemos tener dos conceptos de vida. Tenemos que elegir cómo queremos vivir. Y cuando Jesús se encontró con aquella gente, dice, ya sé por qué me buscáis. Me buscáis porque comisteis el pan y os saciaste. Pero ahí hay un concepto importante que nosotros tenemos que recoger de Jesús. A veces Jesús nos enseña diciéndonos primeramente lo que no tenemos que hacer y luego lo que tenemos que hacer. Pero en este caso Jesús se adelanta y dice trabajar. Dice trabajar. Con lo cual eso es un indicativo que las cosas espirituales hay que currárselas. Hay que comprometerse para llegar a conseguir entender a Dios. Trabajar por la comida, pero no por la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjate que dos conceptos tan diferentes. Un pan te hace trabajar por la vida que perece, que es el pan natural. Y ese pan representa nuestros esfuerzos terrenales, nuestras preocupaciones, nuestros sacrificios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Dónde está todo aquello que a nosotros nos
preocupa en nuestro interior trabajar, pero no por esa forma de vida, porque esa forma de vida perece. No trabajéis de esa forma. Y a veces entrar en ese tipo de conceptos es complicado, porque desbarata muchas de nuestras formas de vida. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya sé por qué me buscáis. Es decir, reflexionar sobre estas cosas a veces a nosotros nos cuesta porque no nos gusta verlo reflejado en nuestra realidad. Pero la Biblia está llena de cosas que dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros no podemos ser gente incoherente, tenemos que ser gente coherente con nuestra fe. Que nuestra fe, que es espiritual, persiga conceptos espirituales. Que nuestra fe, que es y viene de Dios, tenga su preocupación en el reino de Dios. Que lo que nos preocupe sea el reino de Dios. Pero si nuestra manera y nuestro concepto de vida trabaja por cosas que van a aparecer, por cosas que van a terminar, por cosas que se caducan, está claro que no estamos siendo muy coherentes y me imagino que estamos viviendo una continua lucha interna entre lo que yo pienso y la fe que yo digo que he elegido vivir. Porque mientras el concepto natural es trabajar, comprometerse, sacrificarse para tener más, el concepto espiritual es aprender a dar y cuando des, das más. Porque si tú bebes de este agua, Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de este agua, volverás a tener sed. Pero el que bebe de este agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Porque pondré en él una fuente que salte para vida eterna. No le va a faltar el agua nunca. Porque Cristo estará en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, está la vida, está la sociedad. Y podemos elegir conceptos de la calle que nos hagan vivir para una vida que perece, o podemos tener a Cristo que nos haga vivir para una vida que permanece y está y llega a tener una vida eterna. Es que depende de nosotros. Por eso Jesús se adelantó, no trabajar de esta forma, trabajar por la vida que permanece. Trabajar por la vida que permanece, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Y entramos ahí en una dinámica. ¿Esto cómo se entiende? ¿Cómo yo puedo asimilar los conceptos de Dios para vivir conforme a lo que el reino de Dios me pide a mí? El reino de Dios que tiene conceptos totalmente distintos a la vida natural. Pero a veces nosotros, yo no sé qué es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Porque si todo lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, o más, algunos más, en los últimos 2 años hemos vivido más firmemente la pandemia, pero la ruina económica la llevamos viviendo desde el 2008 bien asentada. Cómo todo el sistema económico se ha venido abajo. Cómo las grandes empresas llevaban doble contabilidad y cuando eso fue puesto en pie, no había un duro por ningún sitio. Y el sistema bancario se vino abajo.
el mundo laboral en España se vino abajo. Y luego nos viene como premio y como la pandemia. Donde ya ha sido ya el tomate nos ha vuelto todos locos, nos ha puesto patas para arriba. Si eso no nos hace reflexionar que la vida es tan carente, tan precaria, tan débil, tan falta de base, que nos preocupe decir, tengo que buscar a Dios con desespero de otra forma, porque la vida me está enseñando que esto no tiene sentido. No tiene sentido. La vida sin Dios no tiene sentido. Y si este tipo de historias que a nivel mundial han puesto el mundo arriba no nos hacen reflexionar para poder aceptar ese consejo de Jesús de no trabajar por la comida que perece. No trabajar por la comida que perece, porque eso no tiene sentido. Y deciros que conseguir eso es, de nuevo, buscar al Señor en oración, que es algo que todos sabemos, pero dice la carta a los Corintios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Cuando nosotros queremos vivir vidas naturales, no podemos entender las cosas de Dios. Es obvio, dice aquí, el hombre natural entiende las cosas que son de naturaleza humana, pero el hombre espiritual entiende las cosas de naturaleza espiritual porque Dios las ha revelado por medio del Espíritu. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que se enseñan en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no las percibe, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no las entiende. Y cuando queremos o permitimos que dos conceptos de vida diferentes, tan distanciados el uno del otro, quieran vivir en nosotros, entramos en una guerra interna. Porque por una parte queremos que no nos falte nada, queremos guardarnos, queremos confiarnos, y por otra parte queremos también vivir la parte espiritual que nuestra fe nos pide. Y eso es un infierno. ¿O no? Eso es como tener dos conceptos ahí continuamente luchando. Y a veces cuando nuestra vida de fe nos demanda sacrificio y compromiso, la vida natural que hace que estemos arraigados aquí nos dice, no, eso no. Y no sabemos qué hacer. Tiramos por la calle en medio y a veces eso es un problema. Porque tarde o temprano nos las vamos a pegar. Si no, ¿habéis probado alguna vez a abrir las piernas lo más posible y caminar? Llegará un momento en que te pares. Por eso en muchas ocasiones pasa cuando nosotros queremos mantener esos dos conceptos en nosotros. O estamos con uno o estamos con el otro, pero a dos señores no se puede servir, decía Jesús. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque amará al uno y odiará al otro, o al revés. Por eso Jesús nos define trabajar por la comida
no aquella que perece. Por eso tenemos que tener claro por qué buscamos a Jesús. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Lo tenemos como el remedio que soluciona todos nuestros males? ¿Lo tenemos como la lámpara de Aladino cuando la flotamos soluciona el problema que tengamos en el momento? ¿O lo tenemos porque hemos aceptado un modelo de vida con unas enseñanzas y con un compromiso de vida que nos lleva a cambiar nuestro concepto de vida? Que en lugar de pedir, damos. Que en lugar de demandar, nos ofrecemos de manera voluntaria a servir. Porque a veces yo creo que eso es lo que nos puede ocurrir. Pero enfocarnos por trabajar por el reino de Dios significa que nuestra visión va a cambiar. Nuestra visión de vida va a cambiar. Fijaros que Jesús se encuentra con aquella gente y le dice: ¿no decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la siega? Pero yo digo que los campos ya están blancos. Si vivimos una vida natural, estas cosas no las vamos a entender nunca. Ni vamos a entender por qué se hace una cosa o por qué se hace otra. Si vivimos una vida natural, este tipo de forma de pensar de Jesús no la vamos a entender. Es decir, fíjate que Jesús le está pidiendo como una contradicción. Es como, Manolo está aquí, que entiende mucho más de campo que nosotros. No podemos permitir o pedir que el trigo se siembre en febrero. Se ciegue en febrero. Se ciega a final de junio o últimos de mayo, más o menos, ¿no, Manuel? Por ahí. Jesús está diciendo: no decís vosotros que faltan 4 meses, yo digo que los campos ya están blancos. Esa diferencia de opinión, esa diferencia de visión, es lo que diferencia a una persona de otra. A una persona que vive en los conceptos naturales del mundo, que trabaja por la comida que perece, y a la persona que vive en los conceptos del reino de Dios, que son eternos y no caducan, y entiende ese tipo de conceptos. Porque el Espíritu se lo va a revelar de manera espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre natural no entiende ese tipo de conceptos. Y entramos en una contradicción. Buscamos ciertas formas de Dios, pero buscamos porque somos nosotros el mismo interés de las cosas, no es el reino de Dios. El reino de Dios tiene otras exigencias. Y os digo que Jesús le dice a aquella gente: yo digo, alzar vuestros ojos y mirar, los campos ya están listos para la siega. Es bien diferente, es bien distinto. No sé, porque en muchas ocasiones nosotros no llegamos a alcanzar ese sentimiento profundo que Jesús trata de enseñarnos. Y en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús termina diciendo algo muy interesante. No os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Aquella gente que estaba acostumbrada a darle valor a lo que habían vivido, se estaban conformando con algo muy simple. Y termina diciendo: porque el verdadero pan del cielo os los ha dado mi Padre, porque ha permitido que descienda del cielo y dé vida al mundo. El verdadero pan del cielo soy yo, que he descendido al mundo para darle vida al mundo. Así que el que come mi pan y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Entonces, a veces, ¿de qué pan comemos? ¿De qué pan nos estamos alimentando? ¿Y de dónde estamos bebiendo? Jesús a la mujer samaritana le ofrece una verdadera bebida. Y dice: pondré en ti una fuente. Y se ofrece en este texto como el pan de vida, el que come de este pan.
y bebe de este agua nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Porque el pan del cielo soy yo que descendió del cielo para darle vida al mundo. Y nosotros tenemos que decidir, hermanos. Nosotros tenemos que decidir. Y aclarar conceptos de nuestra vida. Aclarar criterios de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos sacrificamos? ¿Por qué nos comprometemos? Todo ese tipo de conceptos entran dentro de lo que el reino de Dios nos exige o entran dentro de nuestro concepto natural y carnal, que es nada más que vivir conforme a los conceptos del mundo. Que los conceptos del mundo van por otro sitio, van por otros derroteros. Y lo que el Evangelio trata de enseñarnos a nosotros por encima de todas las cosas es a que trabajemos por las cosas que no caducan, por las cosas que son eternas, por las cosas que permanecen para siempre, por las cosas que a nosotros nos dan vida. Y a veces lo único que tenemos que colocar en nuestra vida, como centro de nuestra vida, es a Cristo, en Cristo y vivir en Él. Si eso no es una realidad, nosotros tenemos que revisar nuestros conceptos. Porque Él, lo que el cielo ha puesto en nuestras manos para darle al mundo. A veces yo digo, no predicamos más de Jesús. ¿Por qué no vivimos conforme a Jesús? No hablamos más de Jesús porque Cristo no vive en nuestras vidas. Dice, eso es duro. Pues es que no es otra cosa que la que Jesús le está diciendo a esta gente. Ya sé por qué me buscáis. Es importante que nosotros podamos entender que entre lo que pensamos nosotros y lo que piensa el Señor, muchas veces no coinciden, muchas veces no armonizan, porque hay una vida natural y hay una vida espiritual, hay una vida terrenal y hay una vida eterna. Hay unos conceptos de Dios y hay unos conceptos humanos. Hay una forma de vida nuestra y una forma de vida de Dios. Y cuando esos conceptos no coinciden, entramos en una polémica interna. Y a veces, bueno, es lo que nos ha tocado vivir, ese tipo de historias personales. Pero no es nada nuevo poder encontrar en el Evangelio esos criterios para corregirnos. No estamos ni abocados a vivir siempre de la misma forma, de la misma manera y a pensar siempre, sino que estamos puestos en lo que es nuestra entrega a Dios para que esa fuente que Dios ha puesto en nuestro interior se renueve de manera continua. Nos dé vida. Nos dé vida al dar. Cuanto más damos, más se renueva. Cuanto más damos, más se renueva. Cuanto más nos entregamos, más vivimos. Cuanto más nos ofrecemos, más el Señor nos da a nosotros. No nos damos cuenta que trabajar para atesorar es nuestra perdición. Trabajar para dar es nuestra vida. Aprender a dar es aprender a vivir. Cuanto más atesoras, peor lo vas a pasar. Porque cuando te sorprenda la vida, te vas a tener que despegar de todo lo que has atesorado con mucho dolor sin que puedas dominar nada. Y además no te avisa. Así que cuanto menos tengas a la hora de despedirte de una vida natural, mejor lo vas a pasar. Cuanto más des en todo lo que la vida te va a permitir vivir en favor de lo que necesitan los demás, mejor lo vas a pasar. Es un ejemplo de Jesús en nosotros. Él dio su vida hasta el final. Dice la carta a los Filipenses que se dio hasta lo máximo. Y es lo que nos ha traspasado las enseñanzas
en la palabra de Dios en nuestra vida. Yo de verdad te aconsejo, porque no sé si te aconsejo desde mi edad ya mayor, te aconsejo de la experiencia o de los conceptos que he adquirido de la palabra de Dios, de la experiencia de otros, de cómo han terminado otros, o no sé de qué sentimiento te aconsejo, pero es una carga en el interior. Yo te aconsejo que es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para que la vida te ayude a reflexionar, a pensar. ¿Por qué buscas a Jesús? Tu trabajo, tu entrega y tu compromiso van enfocados a que el reino de Dios se va enfocado a tu propio interés para tener más. Y recuerda, Él sabe por qué le buscas. Nos ponemos en pie y oramos.